¿Qué tal, amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Bienvenidos a este nuevo video que titula Comunicación Digital, y vamos a hacer un análisis psicológico de este tema tan importante como es la comunicación digital, especialmente ahora en el siglo XXI y mucho más desarrollado con lo que es la pandemia del COVID-19. Pues espero que este video no nos demoremos más de unos 30 o exagerando 40 minutos. Si es que es menos, pues siempre digo que sería mucho mejor. Y también a las personas que quieran auspiciar este canal y estos videos en YouTube y en Facebook, pues pueden comunicarse conmigo a través de las diferentes redes sociales, especialmente al mi número de WhatsApp, que es el 0995 38 42 75, ya que esto implica tiempo, implica investigación, y pues si es que ustedes quieren financiar este canal, se pueden contactar conmigo, les puedo facilitar mi cuenta de ahorros y pues pueden colocar ahí desde $1 hasta 100, 200 en adelante dólares, que sea su voluntad, pues para seguir manteniendo la producción y los contenidos, la generación de contenidos en el canal de YouTube como Elvis Orellana Espinosa, y que también coloco los videos también en Facebook. Bueno, una vez dicho esto, vamos con este tema que implica lo que es la comunicación digital en el siglo XXI. El punto de partida para hacer este análisis, yo como punto de referencia, uno de los puntos de referencia más importantes definitivamente es Erich Fromm, que es un psicólogo social, pues que vivió entre 1900 y 1980 en Alemania y después falleció en Suiza, pero también vivió muchos años en Estados Unidos a mediados del siglo XX, y también fue docente y profesor e investigador en la UNAM, en México, y publicó dos libros también entre los 40 y los 60 del siglo XX, que nos da pautas para analizar lo que es la sociedad de ahora, del siglo XXI. Él, por supuesto, analizó lo que es el siglo, principalmente hizo análisis del siglo XVI hasta mediados del siglo XX, y con sus análisis y reflexiones nos dan pautas para analizar lo que ha sido la segunda mitad del siglo XX y el siglo XXI, continuando con algunos de los aspectos de su trabajo. Erich Fromm, un psicólogo social que publicó estos dos libros, El miedo a la libertad y Psicoanálisis de la sociedad contemporánea. Es una de las fuentes principales para poder entender y analizar a la sociedad actual y la comunicación digital del siglo XXI. Otro de los personajes que yo me baso para poder reflexionar, analizar y educar e informar sobre los temas que manejo, y principalmente el tema de la comunicación digital, creo que es un personaje que vivió en los Estados Unidos que se llamó Alvin Toffler. Él fue un sociólogo que pensó lo que es la era digital, la sociedad digital, la comunicación digital, y como sociólogo aportó mucho a lo que es los análisis de la psicología, de la sociología, de la cultura digital, y tiene un libro que publicó en 1979 que se llama La Tercera Ola, donde que de alguna manera ya dio las pautas de lo que iba a suceder en los 80s, en los 90s y en lo que hoy es el siglo XXI. Él ya se adelantó, fue un sociólogo que se adelantó a su época, un futurólogo científico, un futurólogo basado en fuentes científicas, pronosticó lo que iba a suceder a fines del siglo XX y lo que hoy estamos viviendo en el siglo XXI. Entonces, este importante sociólogo que escribió La Tercera Ola y otros libros también. También en YouTube él tiene un canal, un video que se llama Tercera Ola Alvin Toffler, publicado en este canal Ideas de Riqueza el 3 de junio del año 2013, donde que han publicado una de sus conferencias que dio, me parece que dio él en México, en la Ciudad de México, Alvin Toffler. Entonces, estos dos autores, Erich Fromm y Alvin Toffler, me dan las pautas, un marco teórico, un marco conceptual, un marco de la vida real,
para poder analizar lo que está sucediendo hoy en día en la comunicación digital. Ya. Eh, Como un tema de ponernos en contexto, un poco de historia de lo que ha sido la comunicación y lo que hoy es la comunicación digital. Antes de que surja la comunicación digital en la segunda mitad del siglo XX y especialmente con más fuerza en el siglo XXI, hay que remontarnos un poco a la historia de la comunicación en general. La comunicación en general tiene una larga historia y que posiblemente se remota hace unos 5.000, 6.000 años, incluso quizás antes, antes de que surgiera el primer alfabeto y la escritura, hace unos 6.000 años, quizás mucho antes también hay indicios ya de comunicación, de expresión, etcétera. Pero, sin embargo, tomando las referencias de Alvin Toffler y de Eric Fromm, hay que entender que, y otros autores también, hay que entender que la imprenta, sí, la imprenta fue algo revolucionario en lo que fue el siglo XV, mediados del siglo XV, estamos hablando entre el 1450 y el 1500 aproximadamente. En esa época, en ese contexto del fin de la Edad Media en Alemania, en Europa, surge lo que es la imprenta en 1450 con Johannes Gutenberg, ¿sí? Más conocida como la imprenta de Gutenberg, que habría permitido difundir la información en Europa y después en América Latina y en el mundo, en el mundo occidental especialmente. La imprenta de Gutenberg en 1450, que descubrió, que inventó, que renovó Gutenberg, generó un gran impacto porque permitió imprimir muchos textos. Inicialmente, lo que había sido la Biblia, que se conoce como la Biblia de Gutenberg, que fue publicado en serie, fueron publicados más de 50 Biblias y eso permitió difundir la información sobre la Biblia y progresivamente otra información, otros textos, otras revistas, otros medios de comunicación. Entonces, lo que hoy está sucediendo con el Internet a partir de 1950 en adelante. Esto ya sucedió en 1450 con lo que fue la imprenta, que fue la mega tecnología de la época en Europa, en Alemania concretamente, y después se expandió a los diferentes países vecinos de Alemania en Europa, y eso también ya en el siglo XVI también llegó a América las primeras imprentas, y de ahí se fue difundiendo muchas imprentas en diferentes países, en diferentes ciudades, y eso fue una gran revolución para la información, para la comunicación, para el periodismo, para el marketing, etcétera. ¿Sí? Incluso que eso ha tenido un impacto, por supuesto, en la mentalidad, en las formas de ver el mundo, en las formas de pensar de la gente. Entonces, lo que hoy está sucediendo con el Internet, con las redes sociales, esto fue un boom. Algo similar sucedió en Europa con la imprenta en el siglo XV, siglo XVI en adelante. De ahí, en 1580, por ejemplo, ya más cerca de lo que hoy es América del Sur, entre 1580 y 1584, en Perú, Antonio Ricardo, que fue un italiano, que fue un especialista en lo que es imprentas, trajo la imprenta al Perú. Y acordémonos que en esa época el Ecuador, la Real Audiencia de Quito, pues nos pertenecíamos a lo que fue la zona la zona de lo que es el Perú, ¿sí? Ecuador pertenecía en ese tiempo al, al, a la gobernación, digamos, de lo que es el Perú. Entonces, Antonio Ricardo en 1580 tiene el permiso ya en 1584 por los jesuitas y pues con eso empiezan a difundir también varios textos, varia información, algunos periódicos controlados por la iglesia, controlados por el imperio español. Acordémonos que Perú, Ecuador y América Latina era parte de lo que es el imperio español en el siglo XVI. Ya en lo que es el siglo XVIII, llega al Ecuador la primera imprenta de lo que se sabe y las investigaciones que se han hecho hasta la actualidad. En 1755 en Ecuador, en Ambato, un jesuita, José María Maugery,
de la Compañía de Jesús trae la imprenta al Ecuador y después de Ambato lo lleva a la ciudad de Quito, lo traslada a la ciudad de Quito y comienzan a imprimir varios textos y ahí surge uno de los primeros periódicos, la primera prensa oficial, digamos, de alguna manera ecuatoriana, con Eugenio Espejo y las primicias de la cultura de Quito, ya en fines del siglo XVIII. Entonces, eso fue una revolución, como hoy está sucediendo con el Internet, respecto a la comunicación, respecto a la información, porque eso permitió difundir varios textos, varios periódicos, varias revistas, varias publicaciones en lo que es el Ecuador. Incluso eso permitió de alguna manera directa o indirectamente lo que fue la independencia del Ecuador desde 1809 hasta 1822 con la independencia del Ecuador. Entonces, eso fue algo revolucionario para esa época. Ya después, a nivel internacional, nuevamente en el mismo siglo XVIII, eh, mediados del siglo XVIII, estamos hablando de 1750, 1800, también se dio en Europa, en Inglaterra, después en Francia y en algunos países europeos se dio lo que se conoce como la revolución industrial, la primera revolución industrial, y eso generó un cambio social a nivel internacional y pues además con la imprenta, con la revolución industrial, poco a poco en el siglo XIX se fueron expandiendo ciertas investigaciones en la ciencia, etcétera, y pues aparte de los periódicos, ¿sí? De mejorarlos, la imprenta, ya en un sentido de producir industrialmente lo que son medios de comunicación internacionales, la prensa escrita comienza a tener mucha fuerza en la revolución industrial a nivel internacional. Estamos hablando a nivel internacional de Europa y de Estados Unidos, siglo XVIII, siglo XIX, comenzó a extenderse lo que es la prensa escrita y pues comienzan a consolidarse los grandes medios de comunicación a nivel internacional. Ya en lo que es el siglo XX, en lo que es el siglo XX, va a comenzar a tomar fuerza en el siglo XX, luego de la revolución industrial, va a comenzar a tomar fuerza lo que son la radio, ¿sí? Va a comenzar a tomar fuerza, aparte de la prensa, de los medios de comunicación escritos, revistas, periódicos, impresos, va a tomar fuerza desde 1910, 1930, va a tomar fuerza lo que es la radio. En el caso ecuatoriano, lo mismo, ¿sí? 1920, 1930 hasta 1950, va a haber una gran revolución, ¿sí? Respecto a lo que conocemos como los medios de comunicación tradicionales y concretamente ya la prensa estaba consolidada a nivel internacional, el principal fuente de información era la prensa escrita, las revistas de masas, los medios de comunicación de masas, los medios de comunicación tradicionales y pues también comienza a tomar fuerza la radio a partir de 1920, 1930, 1950, va a ser como el boom de la radio a nivel internacional y en el caso ecuatoriano y de los países de América Latina, por supuesto, un poco más atrasados, 1940 hasta 1980 y 90, ¿sí? Ya en ese tiempo va a tomar fuerza la radio, va a tomar fuerza entre 1940, 1950, 1960, va a haber un boom, ya no solamente de la prensa escrita, como fue la imprenta de Gutenberg y los diferentes medios de comunicación escritos, sino ya en la primera mitad del siglo XX va a tomar las bases, lo que es la radio como un medio de comunicación importante a nivel internacional y en el caso de América Latina, 60 50, 60, 70 fue como el boom de la radio, de la música, de la difusión musical, de las noticias periodísticas radiales, auditivas, y pues va a tomar fuerza lo que es la radio. Y a nivel internacional, en cambio, ya en los 40, en los 50 y en los 60, en Europa, en Estados Unidos y en los países más desarrollados de la época, va a tomar fuerza lo que es, por supuesto, va a empezar a tomar fuerza la televisión. Y en el caso ecuatoriano, la televisión y algunos países de América Latina, la televisión va a comenzar a tener fuerza a partir de los años 70 concretamente. A partir de los años 70, 80 y 90
va a posicionarse la televisión como un medio de comunicación masivo y van a comenzar a controlar a las masas a través de los medios de comunicación, donde que se van a difundir diferentes noticias del mundo, se va a ir consolidando lo que hoy conocemos como la globalización. Entonces, los medios de comunicación tradicionales comienzan a tener fuerza. Como les dije, la prensa ya se había consolidado desde hace muchos años. Después, la radio, ¿sí? Y en el caso ecuatoriano, la radio 50, 70, 60 y 70, y la televisión comienza a tomar fuerza en el caso ecuatoriano y de otros países vecinos de América Latina en los años 70, 80 y se va a consolidar en los años 90, donde que la televisión en los fines de los 80 y 90 va a tener un boom, va a tener un, un dominio sobre la información, sobre la comunicación, y pues esto se conoce como los medios de comunicación tradicionales. Y pues ya sabemos que en fines del siglo, ya prácticamente en los 90, inicios del siglo XXI, va a comenzar a tener fuerza muchos medios de comunicación que se van a consolidar corporaciones internacionales que controlan, que manejan, que dominan la comunicación, la publicidad, la propaganda, las relaciones públicas, la difusión de la información en masa, pues se va a consolidar ya lo que es los años 90, inicios del siglo XXI. Pues aquí tenemos una pequeña muestra de algunos de los medios de comunicación más importantes que se van a consolidar a fines del siglo XX e inicios del siglo XXI y que van a tomar una fuerza en el mundo globalizado. Tenemos a la BBC de Londres, tenemos al El País, un periódico global que es originario de España, la CNN, que es una de las corporaciones más importantes que controla otros medios de comunicación, que maneja y administra diferentes medios de comunicación, pero principalmente la CNN dentro del campo de la televisión. Ya en lo que es fines del siglo XX y sobre todo inicios del siglo XXI, va a tomar fuerza también RT, que es parte de la televisión rusa, va a tomar fuerza Telesur, que con el chavismo en Venezuela va a ser un instrumento importante para difundir las ideas socialistas y comunistas en Venezuela y en América Latina. El canal Encuentro, lo mismo entre el año 2007 2010, va a tener una fuerza y que es un medio público de Argentina. Lo mismo el Clarín, ya desde los años 90, 80, 90, el Clarín en Argentina ha sido uno de los periódicos y de los medios de comunicación más importantes. National Geographic también desde hace muchos años, desde inicios del siglo XX, ha tenido un rol importante National Geographic, primero como revista y después ya a nivel de televisión, a nivel de radio y a nivel también digital. Pero principalmente la más conocida ha sido lo que es como medio de comunicación de revista impresa y ahora lo que es la televisión y los programas y documentales de National Geographic. En el caso ecuatoriano, como les decía, la televisión comienza a tomar fuerza en los años 80, se consolida más en los años 90 y también en el siglo XXI. Y tenemos, por ejemplo, a medios de comunicación como Teleamazonas, como el mismo Ecuavisa, el Telerama, tenemos TC Televisión, Unción, Gama TV, y en el año 2007 que se consolida la televisión pública de un gobierno de Rafael Correa, que fue Ecuador TV. Y bueno, estos son algunos medios de comunicación. En el caso, por ejemplo, de la prensa escrita, el Extra es, es un medio de comunicación, uno de los más vendidos en el Ecuador en los años 90, en los siglos, en el siglo XXI. Y pues aquí tenemos también el auge en los medios de comunicación que van a tener un rol fundamental, las telenovelas mexicanas, las telenovelas venezolanas, las telenovelas colombianas van a tener un auge en el pensamiento y la mentalidad de las familias, de las personas, en el caso ecuatoriano. Entonces, con estos medios de comunicación que se consolidan en los 90, en el 2000, 2010, va a haber una difusión de varias ideas y a través de estos medios de comunicación. Y hasta ahí lo que son medios tradicionales y un poco haciendo una cuestión de historia, porque es importante entender la historia para entender lo que está sucediendo en la actualidad. Entonces, lo que sucedió con la imprenta de Gutenberg
en el siglo XV, en los siglos XVI, después que se difundieron varios medios de comunicación escritos, con el rol de la radio y la revolución radial a inicios del siglo XX, con la revolución televisiva a mediados del siglo XX y fines del siglo XX, pues hoy en día, en cambio, estamos en una sociedad digital, donde que el Internet, si bien comenzó el Internet en los años 60 y 70, no era todavía masivo, no controlaba la comunicación, no controlaba los medios de comunicación, no controlaban las aplicaciones, pero especialmente la sociedad digital se ha venido a consolidar en el siglo XXI. Estamos hablando de los últimos 20 años, se ha consolidado lo que es el Internet y se ha consolidado lo que es la sociedad digital, que de alguna manera ya lo mencionó, hizo una predicción, lo que es Alvin Toffler, el que les había mencionado, y pues hoy estamos viviendo lo que es la aceleración tecnológica, la sociedad digital, que ya fue mencionada por Alvin Toffler y otros autores a lo largo del siglo, de la segunda mitad, especialmente del siglo XX. Entonces, yo les invito a un video que ya tengo sobre esto. Se llama este video en mi canal de YouTube. Me buscan como Elvis Orellana Espinosa, colocan en el buscador de YouTube Elvis Orellana Espinosa, Sociedad Digital, y ahí les va a salir este video de aquí, que se llama Sociedad Digital, Análisis Psicológico, y que dura más o menos unos 52 minutos, donde que yo ya analizo lo que ha sucedido con lo que es la sociedad digital que hoy estamos viviendo en el siglo XXI. Entonces les invito a este video porque ahí pueden ustedes, los que quieran profundizar en este tema, conocer este tema, pueden ir a mi canal en YouTube. Ya. Y aquí ven ustedes cómo ha ido evolucionando. Es una cronología y la evolución del Internet en resumen, ¿sí? Esto es tomado de Edgar Gómez de México, que él es un etnógrafo, un antropólogo, perdón, él es un comunicador social, especialista en etnografía digital, y pues él me parece que vive en Australia, pero dio una conferencia en México, le pueden buscar también en el Internet. Edgar Gómez es un especialista en lo que es el desarrollo del Internet. Entonces, de él tomé esta fuente, ¿sí? Y pues aquí está cómo ha ido evolucionando el Internet en estos últimos años. A partir de 1969, prácticamente estamos hablando de los años ya casi de los 70s, de los 80s, pero a partir de 1995 va a surgir el Internet como lo conocemos hoy en día, con el triple W o el www. Pues también en 1998 va a surgir una gran empresa que controla la mayor parte del Internet, que controla la mayor parte de la información, que domina el Internet, que es el grupo ligado a Google, que es un buscador, pero que cada vez se ha ido expandiendo como empresa. Y estos últimos 22 años, desde 1998, ha ido tomándose lo que es el Internet, el mercado de Internet, y ya les voy a mostrar cuáles son las empresas de Google. Y pues aquí entre 1998 van a surgir algunas redes sociales, entre ellas, por ejemplo, High Five. Entre el 2001 y 2004 surgió High Five, que fue una red social previa a Facebook y que después decayó y prácticamente una empresa que desapareció como red social. Ahora creo que tiene otro funcionamiento. Y en el año 2004, estamos hablando hace 16 años, surge Facebook. Y con esto va a marcar el boom de la comunicación digital. Google, Facebook y YouTube, 2004, 2005, 98, 2004, 2005, van a comenzar a tomarse prácticamente Internet, estas tres empresas que son prácticamente las que controlan, o dos empresas son las que controlan mucho de nuestra información, de la comunicación digital, son los que controlan el Internet prácticamente en el mundo occidental, porque en el mundo de la China, en el mundo de Rusia, tiene otro análisis y es otra reflexión. Pero en el mundo occidental estamos hablando de Europa, estamos hablando de América, de Norteamérica, de Centroamérica y de Sudamérica. Las empresas con las cuales más estamos familiarizados es a través de Google, de Facebook y de YouTube, que Google controla también
Google también controla YouTube. Entonces, Google y Facebook son los que van a comenzar a tener un rol importante en lo que es la comunicación digital. Eso en términos generales. Ahora, aquí están dos empresas que son las que controlan prácticamente Internet que les había mencionado. La una se llama Alphabet, ¿sí? Alphabet, y pues controla diferentes empresas. Y prácticamente son los dueños de Google, que fue la empresa con la cual comenzaron, que es el principal buscador que controla el Internet, prácticamente los buscadores, la empresa Google desde 1998 e inicios del siglo XXI. Y también Alphabet es la dueña de Google, pero también de YouTube, de Google Maps, de Google Play, pues entre otros un sistema operativo. Tenemos también otras empresas vinculadas a Google, como ustedes ven acá también, Google Capital, Google Fiber, Google Ventures, Nest, bueno, un sinnúmero de empresas. ¿Y quién controla prácticamente el Internet? Aparte de estas aplicaciones, tienen otras más. ¿Quién controla esto? Es una megacorporación transnacional que controla, que es Alphabet, ¿ya? Que es la dueña de Google y de todas estas empresas relacionadas con Google. Y otra de las grandes empresas, como ustedes vieron anteriormente en el gráfico, la una surgió en 1998 como Google, que sería Alphabet, y la otra surgió en el año 2004 como Facebook, ¿sí? Como Facebook. Pero Facebook cada vez ha ido controlando no solamente lo que es la comunicación digital en su plataforma, en su aplicación que es Facebook, sino que también ha comprado lo que es Messenger, adquirió también Instagram y adquirió también WhatsApp. Entonces, prácticamente la misma empresa controla a estas cuatro aplicaciones, a estas cuatro empresas. Entonces, Facebook y Alphabet son las empresas que controlan y que dominan prácticamente el Internet en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, en Norteamérica, en Centroamérica y en Sudamérica, y por lo tanto en el Ecuador también. Y aquí están algunos otros que son los gigantes de la comunicación digital. Son los gigantes los que manejan nuestra información, en los cuales nos desenvolvemos día a día. Y pues, ¿cuáles son esos gigantes de la comunicación digital? Estos grandes emprendedores, estas grandes empresas de la comunicación digital del siglo XXI y que han tenido un aceleramiento tecnológico tremendo, con grandes implementaciones de lo que es inteligencia artificial, etcétera. Y ahí tenemos a Facebook, ¿sí? Como les dije, Facebook también controla Instagram y también controla WhatsApp. En el caso de Google, ¿quién es o Alphabet, Google, para familiarizarnos mejor es Google, controla y es la dueña también de YouTube, es la misma empresa. Y además, también tenemos otras empresas como es Twitter, tenemos LinkedIn. Ahora, en los últimos años ha surgido otra aplicación que es TikTok, que maneja videos cortos de 30, de 60 segundos como máximo, TikTok, y que está revolucionando en los adolescentes, principalmente de 11, de 12, de 20 años, 25 años, TikTok. Tenemos Tinder, también es otra de las redes sociales que habría que conocerlas más a fondo. Y también tenemos otras aplicaciones que no son muy conocidas en nuestro mundo occidental, en América del Sur, en América y parte de lo que es Europa. No conoce mucho lo que es Telegram, ¿sí? Que es una empresa rusa, Telegram, que es muy parecida a WhatsApp. Y también tenemos WeChat, que es parte de una de las grandes empresas tecnológicas de la China. ¿Sí? De este país comunista que es la China, controla WeChat, que es una aplicación parecida a WhatsApp. Telegram y WeChat son dos empresas, la una rusa y la otra de China, que dan competencia a WhatsApp y cada vez estas dos se irán incorporando en el mercado occidental. Cada vez los ecuatorianos, los latinoamericanos, los americanos, los europeos, cada vez van a ir tomando fuerza estas empresas que es Telegram y WeChat, porque estas dos controlan el mercado chino, especialmente WeChat, que es uno de los que controlan muchos de los países asiáticos, y también Telegram. Entonces, estas son las principales gigantes que controlan ahora la comunicación digital. Entonces, por un lado, tenemos a los grandes medios de comunicación del siglo XXI, como son algunos de estos de aquí,
Este es solamente una muestra, pero también hay muchos otros medios de comunicación, pero estos controlan la información, la comunicación, las noticias. Y pues en el caso ecuatoriano, ya les había dicho cuáles son. Y pues también tenemos a nivel internacional ya con la era digital, que son estos gigantes de la comunicación digital. Entonces, una mezcla entre estos de aquí y los grandes medios internacionales son los que controlan la información, la comunicación, y eso impacta, por supuesto, a nivel familiar, a nivel individual, a nivel de países, que son las grandes empresas que controlan la información y la comunicación, y que están dominando prácticamente el mundo y que están manejando las creencias, manejan las emociones, manejan la información, lo que debemos creer, lo que no debemos creer, y cada uno tiene sus propias reglas, sus propias restricciones, y pues son los que controlan los contenidos, lo que se debe decir, lo que no se debe decir, etcétera. Entonces, estos son los gigantes de la comunicación digital que han dado muchos beneficios a la sociedad y que todos estamos familiarizados con estas redes digitales, con estas empresas que manejan la comunicación digital y que nosotros todos los días prácticamente estamos ligados a estas empresas que nos han traído varios beneficios, pero también hay que mirar sus pros y contras, digamos así. Y aquí tenemos uno de los grandes contras, digamos, que han surgido en los últimos años. Hubo el escándalo de Facebook relacionado con el caso Cambridge Analytica. Cambridge Analytica es una empresa de investigación que maneja la información, una consultora, y pues es el caso Cambridge Analytica que yo les recomiendo que lo vean. Pero si ustedes quieren más información sobre esto, pueden acceder a la BBC de Londres en un artículo publicado el 24 de julio del año 2019, hace un año y medio prácticamente. Cambridge Analytica, la multa récord que deberá pagar Facebook por la forma en que manejó los datos de 87 millones de usuarios de Facebook. Entonces, este caso realmente nos da mucho que pensar de quiénes están controlando la información y qué están haciendo con nuestra información. Y este caso surgió en el año 2016 con las elecciones de Estados Unidos, pues, y además también con otras empresas que se dice que la información que nosotros entregamos a Facebook, Facebook lo vendió a Cambridge Analytica para manejar los sistemas electorales en Estados Unidos y qué sé yo, otra más información para otros usos que venden la información que nosotros día a día compartimos en Facebook. Entonces, este es un caso que nos ha hecho pensar y reflexionar sobre esta empresa de Facebook. Y no solamente es eso, sino que también Facebook, como les dije, también controla WhatsApp, controla Instagram y controla también lo que es Messenger. Entonces, evidentemente, estas empresas son las que controlan nuestra información, la comunicación digital, y tiene, como les dije, muchos beneficios, pero también hay casos como este que nos hacen reflexionar sobre qué están haciendo con nuestra información. Ahora, también hay que analizar cada una de estas redes sociales y cada uno se dirige a públicos diferentes. En el caso de Facebook, por ejemplo, eh, tiene diferentes funcionalidades que ha ido innovando, digamos así. Y puede ser utilizada también como marketing, puede ser utilizada como publicidad, puede ser creada para hacer conciencia social, para hacer educación, para hacer tener diferentes usos. Eh, pero lamentablemente también hay malos usos de Facebook, donde que prácticamente se ha convertido, como muchos dicen, en el chisme book, y pues evidentemente que es un arma de doble filo, ¿ya? Tiene sus pros y sus contras. Lo mismo si vamos a Instagram. En el caso de Instagram también, bueno, tenemos diferentes cuestiones. Hay una cultura, está dirigido Instagram principalmente a adolescentes, a jóvenes de 15, hasta jóvenes de, qué sé yo, de 35 años, 40 años principalmente. Pero las que más lo utilizan, por supuesto, son muchas chicas que, bueno, están como estos de aquí, como estas imágenes que nos dan a reflexionar lo que está pasando, la obsesión por tener likes, por tener me gustas, por tener quién llama más la atención, y pues
son imágenes que les dejo aquí para que hablan por sí solas de lo que está sucediendo también en las redes sociales. Eh, Como les digo, yo creo que Instagram también es utilizada como una plataforma muy importante para vender productos, para vender servicios, para vender ideas, para vender contenidos, etcétera. Entonces, yo creo que son herramientas muy importantes y que todos estamos utilizando estas redes sociales y que pueden traer y han traído muchos beneficios a la sociedad esta comunicación digital. Y también, como les digo, puede ser utilizado para marketing, para publicidad, etcétera. Incluso ustedes pueden pagar a Instagram, pueden pagar a Facebook, pueden pagar a Google, pueden pagar a YouTube para que les promocione sus propios negocios, para que les promocione sus productos, para que les promocione sus propias empresas, con estrategias de marketing digital, con estrategias de segmentos de mercado, etcétera. Entonces, yo creo que estas redes sociales tienen sus pros y sus contras, ¿ya? No hay que decirles que son totalmente malas, ni tampoco podemos decir que son totalmente buenas. Hay que mirar los pros y contras de cada una de ellas y cómo las utilizamos, por supuesto, también. Y cada una de ellas merecerá un video ya más específico para ser reflexionado. Y esto lo haré posteriormente en otro video para no demorarme mucho con este video de aquí. ¿Ya? Algún momento me dedicaré solamente a analizar Facebook, solamente a analizar YouTube, Twitter, LinkedIn, Instagram, etcétera, ¿ya? No quiero ir más allá de esto, pero decirles y que queden con este mensaje de que hay que reflexionar sobre los pros y contras de las diferentes redes sociales. En el caso, por ejemplo, de YouTube mismo, donde que yo utilizo muchísimo, yo utilizo mucho las redes sociales, principalmente YouTube, principalmente Facebook, son las que más utilizo, y LinkedIn, que también es otra empresa para profesionales, LinkedIn, que también es una empresa importante. Twitter también ha tenido un rol importante en mensajes cortos y pues definitivamente estamos utilizando estas redes sociales y pues cada vez también en YouTube vemos también que hay youtubers que generan contenido y aquí tenemos dos ejemplos de dos canales de YouTube, los más con más seguidores a nivel del mundo hispanoamericano, del mundo hispanohablante en el mundo. Aquí tenemos Badaboom, que es de México, que es un canal de YouTube de unos jóvenes que han emprendido, que hacen entretenimiento, que hacen entretenimiento prácticamente. Lo mismo Enchufe TV, en el caso ecuatoriano, Enchufe TV, también prácticamente una empresa ecuatoriana que ha tenido un impacto a nivel internacional en países como México, como Colombia, el mismo Perú, el mismo Ecuador, programas de entretenimiento en YouTube. Pero no solamente hay entretenimiento en YouTube, también hay canales de diferente tipo, como ya lo he venido mencionando en diferentes videos. Hay canales también de educación. Por un lado, canales de entretenimiento, de humor, etcétera. También hay canales, por supuesto, también de periodismo, donde que se utilizan las empresas y los medios de comunicación tradicionales que también han incursionado en YouTube como estrategias de periodismo. Y también canales de educación, canales de diversos temas, de psicología, de negocios, de empresas, de inversiones. Bueno, YouTube es todo un mundo realmente que habrá que hablar específicamente en algún video solamente analizando y reflexionando sobre YouTube. Y pues ya me estoy alargando de más de los 30 minutos. Sin embargo, también quiero mencionar dos aspectos y quiero recomendarles dos videos para que ustedes vean que no son míos. El uno se llama Big Data o Big Data. Es un documental del año 2017 producido por Manuel Sánchez Pereira de Radio Televisión Española. Está colocado en un canal de YouTube que se llama Videos Voz y ustedes pueden buscar este documental que se llama Conviviendo con el algoritmo Big Data o Big Data, ¿ya? Conviviendo con el algoritmo es un documental de casi una hora que está publicado en este canal, donde que prácticamente ahí también nos da información sobre inteligencia artificial, sobre cómo vivimos con el Big Data, con los datos que nosotros entregamos a las tecnologías, a la sociedad de la información, a las redes sociales digitales, a la comunicación digital, pues les invito a que vean este importante documental para entender más lo que estoy diciendo. Y por otro lado, también les invito a un artículo de Pablo Mondragón Valero, publicado en el año 2017,
publicado el 17 de abril del año 2017 en análisis por Pablo Mondragón Valero en esta web que se llama Antropología 2.0. Sí, este artículo titula ¿qué es el TIC Date o el TIC Data? ¿Ya? Entonces, tanto el TIC Data o el TIC Date como el Big Date son dos herramientas de investigación para poder analizar la comunicación digital ahora en el siglo XXI, ¿ya? Entonces, dos temas importantes, el Big Date y el TIC Date, y alguna vez me dedicaré más específicamente a explicar cada uno de estos temas. Pero en todo caso, ahorita les recomiendo estos dos. Ustedes pueden buscar en el blog.antropología2/0.com, Antropología 2.0, que es el TIC Date de Pablo Mondragón Valero, donde que van a entender mejor sobre lo que implica estas dos herramientas importantes, el TIC Date en este caso y el Big Date publicado en este documental, que están revolucionando la comunicación digital. Y ya para ir terminando la última diapositiva, también habría que en algún momento analizar más a detalle las aplicaciones que están persuadiendo a la psicología, a las personas y que están dominando las masas a través de las películas, de la música. Y aquí tenemos Netflix, ¿sí? Que es una de las plataformas de cine más utilizadas ahora en el año 2020, y Disney Plus, que también le hace competencia prácticamente a Netflix, pero que tiene otro segmento de mercado muy específico. Y en el tema musical tenemos a YouTube Music es de Google, y Spotify, que son dos empresas que están compitiendo también en el mercado y que cada uno tiene su propio segmento y que están manejando lo que es la comunicación digital y que cada una de ellas tiene sus pros y sus contras y pues espero que tienen un gran impacto en la psicología, en la mentalidad de las familias, de las personas, de las ciudades, de los países y de los jóvenes especialmente, desde los de 40 años prácticamente hacia abajo. Entonces, esto ha sido, amigos y amigas, lo que es comunicación digital, un video que requiere más profundizar, que requiere seguir profundizando en algunos temas que me quedaron pendientes. A veces el tiempo es corto, no quiero irme más allá de los 30 o 40 minutos, pero yo creo que son temas importantes que debemos ir reflexionando y educándonos sobre estos medios digitales y para entender qué mismo es esto de la comunicación digital, cuál es su historia y cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido transformándose. Y con esto me estoy despidiendo. Cuídense mucho. Chao, chao.